Buenos días a todos. Sean bienvenidos estudiantes a la clase del día de ahora, jueves 25 de marzo del año 2021. Vamos a dar inicio con las actividades que tenemos preparadas para el día de ahora. Vamos a dar inicio con una oración a Dios. Así que les pido que cada uno de ustedes, ahí en los lugares donde se encuentran, se encomienden a Dios y vamos a iniciar a orar. Bueno, como ya nos encomendamos a Dios, vamos a dar inicio a las actividades, ¿verdad? Y para eso yo tengo preparada como una de las primeras actividades un diagnóstico. Para eso yo les voy a dar 5 minutos para que ustedes puedan contestar y puedan enviarme lo que contestaron a mi WhatsApp. Como ustedes están observando, ahí está el diagnóstico. Tienen 5 minutos para responderlo. Bueno, como ya se llegó el tiempo, vamos a iniciar con la siguiente actividad. Ahora les voy a presentar una diapositiva con el tema que ahora vamos a ver. El primer tema que elegimos del libro de Física Universitaria del capítulo 38 es emisión y absorción de la luz. Vamos a dar una pequeña introducción acerca de este tema. Cuando hablamos de emisión y absorción de la luz, ¿verdad? Es cuando hablamos de lo que es la absorción, que se trata como digamos de absorber algo, ¿va? Y por eso dice el espectro de emisión y absorción de la luz. Cada átomo es capaz de emitir o absorber radiación electromagnética, aunque solamente en algunas frecuencias que son características propias de cada uno de los diferentes elementos. Eso es lo que hace los átomos, absorben, ¿va? Que son capaces de absorber y emitir la radiación electromagnética, lo que es la luz. Ahí abajo está una imagen donde podemos ver un cuerpo negro, donde está un triángulo, a nosotros está un ojo que está viendo y podemos ver, podemos observar, ¿verdad? Y está lo que es el espectro continuo, que este no tiene, digamos, líneas. Y tenemos el otro gas caliente, al igual, ¿verdad? Tenemos el triángulo y tenemos la vista, que es el ojo que está observando, y tenemos el espectro de emisión. Ya aquí se forman casi de un solo color, ¿va? Y se forman líneas. En el siguiente tenemos el gas frío, que es el que está más con menos temperatura, ¿va? Y podemos ver el espectro de absorción. Aquí es donde se absorbe, donde los átomos absorben lo que es la radiación electromagnética. Más adelante les vamos a hablar bien sobre cada uno de estos. Aquí tenemos lo que es el espectro de absorción. Se presenta cuando un sólido incandescente se encuentra rodeado por un gas más frío. Por un gas más frío, el espectro resultante muestra un fondo interrumpido por espacios oscuros denominados líneas de absorción. Como lo podemos ver, que está interrumpido, ¿verdad? Cada uno de los colores que tiene la absorción está interrumpido por líneas. Como ven unas líneas, ¿verdad? En la imagen, como ven unas líneas negras, ¿va? Que interrumpen lo que es los espacios denominados oscuros. ¿Sí, va? Si esto también, ¿verdad? Suele ocurrir que en algunos cuerpos, ¿verdad? Absorben lo que es solo la radiación de una de las determinadas longitudes de onda, y no también y no aceptan lo que es, digamos, la radiación ultravioleta, que es la que está más, como menos temperaturas, ¿va? Y por eso, como ven, aquí está la imagen donde podemos ver un cuerpo negro, donde está un triángulo, a nosotros está un ojo que está viendo y podemos ver, como les digo, el ojo que está viendo y podemos ver
absorben otras longitudes. Pero por cada cuerpo, ¿verdad? Cada elemento químico en práctica tiene su propio espectro de absorción. Cada uno, ¿verdad? De los diferentes átomos, cada uno tiene su propio espectro de absorción, el cual corresponde a lo que, a su, digamos, su nivel de energía que tiene. El espectro de emisión. Mediante el suministro de energía calorífica se estimula un determinado elemento en la fase gaseosa. Sus átomos emiten radiación en cierta frecuencia del visible que constituye su espectro de emisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ninguno de estos se repite, como por ejemplo en algunos de ellos lo que hacen es en el infrarrojo, que es no se mira aquí, en el infrarrojo. Ya lo vamos a ver presentándoles un simulador. Y en otros cuerpos también más, ellos dependen de la constitución específica de cada cuerpo, ya que cada uno de los elementos químicos, ¿verdad? Tienen su propio también espectro de emisión. Y como podemos ver, ahí está el espectro de emisión que casi se presenta con un solo color, ¿va? Y también tiene líneas estas son líneas de emisión porque ya son de diferentes colores, no hay un solo color. Aquí tenemos lo que son las líneas espectrales. ¿Qué son las líneas espectrales? Son líneas oscuras o brillantes en espectro uniforme y continuo, resultado de un exceso a una carencia de fotones en un estrecho rango de frecuencias comparadas con las frecuencias cercanas. Dice, ¿verdad que esto existe cuando hay un exceso de fotones? Cuando hay varios fotones que andan como digamos rodeando lo que es una batería, digamos, va. Se habla de una línea de emisión. En el caso, existe una carencia de fotones, va. Faltan fotones y se habla de una línea de absorción, ¿sí? Como aquí podemos ver la línea, va. Aquí tenemos una línea de absorción donde podemos ver que son las que interrumpen los espectros. Y aquí también está otra imagen que creo que no se mira bien. No se puede ver bien, dice, cuando la radiación atraviesa su gas, este absorbe una parte del espectro. El resultado es su espectro característico de absorción, donde faltan las bandas absorbidas, apareciendo en su lugar líneas negras, que son las líneas negras, que son las líneas de absorción, o también se le llama líneas de emisión. El siguiente tema es el efecto fotoeléctrico, ¿verdad? El efecto fotoeléctrico es la emisión de electrones cuando, cuando la luz choca contra una superficie, ¿sí? Aquí es cuando la luz, ¿verdad? Choca y vemos los electrones salir de ahí, que chocan y pegan en lo que es la superficie donde está lo que es el efecto, el foco, digamos, el efecto de la luz. Ahí pega en la superficie y ahí es donde salen lo que son los eh, fotones. Este efecto tiene muchas aplicaciones prácticas. Para escapar de una superficie, el electrón debe absorber energía suficiente de la radiación incidente para superar la atracción de los iones positivos de la materia de la superficie. Eso era lo que estábamos hablando de la energía que absorben los electrones, ¿va? Cuando este efecto choca contra una superficie.
Como podemos ver en la primera imagen que está allí, ¿verdad? Este es un visor nocturno que se usa en el efecto fotoeléctrico. Aquí es donde los fotones que entran al instrumento chocan contra una placa, chocan contra una placa y emiten electrones que atraviesan un disco delgado, donde hay, ¿verdad? Millones de canales, canales disminuidos. Aquí la corriente de cada canal se amplifica, perdón, se amplifica electrónicamente y se dirige hacia una pantalla que reemplace al llegar a los electrones. Aquí vemos la segunda imagen, ¿verdad? Aquí la imagen que se forma en la pantalla cuando la luz choca contra la superficie. La pantalla es una combinación de esos millones de manchas luminosas, como podemos ver, y es miles de veces más brillante que lo que el ojo ve, el ojo natural ve, lo que nosotros podemos ver. Ahí se está viendo, ¿verdad? Lo que es el visor nocturno, así que la luz choque contra la superficie y podemos ver con la imagen la luz que está chocando y se refleja hacia al otro lado. Dice, cuando la luz brilla sobre una superficie metálica, se emiten electrones desde la superficie. Este efecto se llama efecto fotoeléctrico. Este efecto lo podemos ver cuando nosotros vemos una luz que brilla en una superficie, como cuando nosotros ponemos digamos, una luz de un foco, o como cuando ponemos un láser, sí, y se beba y se emiten electrones desde la superficie. Este efecto se le llama pues más que todo efecto fotoeléctrico y ocurre en muchos materiales, pero se observa con mayor facilidad en los metales. Aquí vemos una imagen, ¿verdad? De donde tenemos la luz que choca con una plancha de metal y vemos cómo salen los electrones, ¿sí? Aquí es donde los electrones toman toda la energía necesaria para poder tener la fuerza de salir. Para que ustedes mejor entiendan este tema, yo les voy a presentar lo que es un simulador. Bueno, estudiantes, aquí tenemos lo que es el simulador y tenemos la presencia de una batería. Tenemos lo que es el metal, tenemos diferentes metales, pero vamos al sodio. Y aquí en este caso serían las placas que están conectadas a las baterías. Y aquí arriba tenemos lo que es el foco, que trata de simular la luz que va a incidir sobre el metal. Hay varias cuestiones, ¿verdad? Varias situaciones que predecía lo que es el método clásico acerca de lo que es el efecto fotoeléctrico. Lo que se esperaba es que si la intensidad aumenta de la luz, se debería obtener lo que es el desprendimiento de estos fotoelectrones, pero también con cualquier longitud de onda podríamos lograr llegar a arrancar estos electrones. Por eso se requería que necesitábamos un cierto espacio de tiempo para poder llegar a lograr ese objetivo. Es decir, se entendía que iba a haber un tiempo de espera para lograr desprender estos fotoelectrones. Todo esto era lo que mencionaba el método clásico. Esto era lo que al final no se logró. No se logró concretar y también, ¿verdad? Que se hablaba que se iba a necesitar una cierta energía mínima para poder expulsar ciertos electrones hacia la superficie. Y si la luz que incide sobre la superficie
era débil, podía transcurrir mucho tiempo para ver los electrones. De ahí también hablaba de un potencial de frenado y que este aumentaba según el potencial de la luz. Nosotros, vea, con esta batería vamos a generar una carga y una corriente. Entonces eh, podemos emitir lo que son los fotones electrones y generar un potencial de frenado y poder surgir una inversión para que se detenga y se puedan cambiar la polaridad de los terminales, detener los fotoelectrones que salen. Esto se entendía, ¿verdad? Que se debería de entender de la intensidad de la luz. Estos son los aspectos que explica el modelo clásico. Entonces vamos a ver qué es lo que mencionaron acerca o qué es lo que ocurrió, ¿verdad? Acerca de esto. Aquí vamos a poner lo que es una longitud de ondas, pero también vamos a poner una intensidad. La intensidad no importa, ¿va? Cuánto sea. Y vamos a poner una longitud de onda, a ver qué es lo que pasa. Mire, ve como podemos ver una longitud de onda alta. Vamos a ponerla alta a ver qué pasa. Mire, ve. Si nosotros la ponemos alta ya no vemos salir los electrones. Y vamos a ponerle vamos a ponerle 5 y algo a la batería. Aquí no importa cuántos voltios tenga. Así. Y aquí vemos que no pasa nada, ¿va? Y si aumentamos la intensidad al 100%, vamos a aumentar la intensidad. Sí, ¿verdad? Aumentar la intensidad. Ajá, mire, ve, igual no ocurre nada. Esto era lo que decía el método clásico, que si aumentamos la intensidad, íbamos a generar los fotoelectrones con mayor frecuencia, ¿verdad? Pero no. Pero y era lo que decía que iba a haber un tiempo de espera, pero el detalle es que podemos estar el tiempo que sea y podemos ver que no ocurre nada. Sí. Vamos a disminuir la intensidad y vemos que no es independiente. Sí. Sí, aquí podíamos considerar que generar en cualquier espectro va lo que es y no ocurre lo que es los fotones, a salir los fotones de aquí. Sí, aquí vamos a aumentar a ver. Aquí, mire, ve, ya podemos ver cómo se desprenden, ve, cómo salen lo que es los electrones. Eso. Vamos a ver aquí cerca de la región ultravioleta y vamos a ver cómo se generan los electrones. Ahí vamos a ver, vamos observando cómo salen los electrones. Sí, ahí van apareciendo, ¿ve? Como los podemos ver, ahí van apareciendo y van cruzando así al otro lado. Vamos a bajar el potencial, a ver. Mire, ve, dejaron de salir. Tenemos que aumentarle más bien. Está saliendo con
Sí, vamos a aumentarle, a ver si salen con menos frecuencia. Vamos a aumentar lo que es la intensidad. Sí, y aquí, ¿verdad? Está generando lo que es una corriente 1 a 1. Sí. Ujú. Y aquí están pasando lo que es los electrones hacia la otra terminal. Vamos a invertir lo que es la polaridad de la batería. ¿Sí? Vamos a mover la polaridad de la batería. Sí. Sí, mire como podemos ver, ahí se están devolviendo ya los electrones ya. Sí, sí. Ujú. Esta es la corriente menos el voltaje de la batería. Ujú. Sí. Como podemos ver que están saliendo los electrones, pero no llegan hasta la otra orilla, sino que se devuelve. Vamos a aumentar el voltaje, a ver. No, lo vemos que salen con menos frecuencias. Ahí está, ve. Mire, ve, cómo podemos ver. Ujú. Y con esto podíamos ver lo que es la energía con la que están desprendiendo los fotoelectrones. Y lo que se decía era que tenía que haber una, de, una energía, pues, una función de trabajo o una energía mínima con la cual los electrones empezarían a desprenderse. Lo que lograron fue obtener fue en este experimento que primero estábamos viendo que nosotros tuvimos que cambiar la longitud de onda hasta un cierto de valor cuando la frecuencia era de valor y se lograron a desprender estos electrones. Entonces tenemos, sí, y lo que teníamos que decía que era que la corriente iba a depender de lo que fuera la intensidad. Pero ahora podemos ver que esto depende de lo que la frecuencia, porque cuando nosotros aumentamos la frecuencia es donde empiezan a salir lo que son los electrones. Ujú. Y aquí podemos ver la gráfica de abajo, ¿ve? Tenemos una línea que nos define un punto. Mire, ve, aquí la podemos ver, ¿ve? Ujú. Aquí tenemos un punto. Sí, sí. Y aquí también pudimos ver que no hubo un retraso, sino que la incidencia de la luz con la iluminación de la lupa, los electrones rápido desprendieron y salieron. Y esto es lo que nosotros podemos explicar, ¿verdad? Lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros podemos saber, que cuando nosotros aumentamos la intensidad y luego eh, colocamos lo que es los voltajes de la batería, nosotros pudimos ver como si nosotros aumentábamos el potencial de la batería, entonces los electrones empezaban a salir con más, salían más rápido, con más velocidad. Ujú. Sí. Y lo que decía el método clásico era que teníamos que esperar, ¿verdad? Pero no se cumplió. Y lo que hizo Einstein fue que lo que tiene que ver fue definir la luz, porque no lo definió con lo que son las propiedades de onda, sino que estaba concentrada en la energía, en lo que llamó cuantos o en paquetes de energía, ¿verdad? Y estos tenían un momento definido y una energía. Entonces, eso es lo que trabaja al final el efecto fotoeléctrico con lo que es la relación del efecto
y es lo que nosotros podemos calcular la energía máxima cinética. Bueno, esto es lo que nosotros podemos entender, ¿va? Y aquí con este efecto fotoeléctrico, con este simulador, nosotros podemos entender más lo que es el efecto fotoeléctrico, y aquí es donde pudimos ver cómo salieron los átomos y con qué potencia, con qué corriente y con qué intensidad y con qué voltaje pudieron salir. Bueno, como ya vimos lo que es el simulador, ¿verdad? Vamos a seguir con la siguiente actividad. Aquí vamos a realizar un ejercicio. Quiero que tengan lápiz y cuaderno y calculador en mano para que ustedes lo vayan realizando, para que así puedan entenderle mejor. El ejercicio dice así: al realizar un experimento de efecto fotoeléctrico con luz de cierta frecuencia, usted encuentra que se quiere a una diferencia de potencial inverso de 1.25 voltios. Para reducir la corriente a cero, calcule A, la energía cinética máxima, B, la rapidez máxima de los fotoelectrones emitidos. Aquí tenemos la energía de un fotón, ¿verdad? Que es igual a E, H por F, que es igual a C por H por C entre lambda. Y esto nos va a dar la fórmula que es frecuencia, que es igual a constante de Planck por la longitud de onda, que es la lambda. Entonces, tenemos un dato, ¿verdad? Que es la constante de Planck, que es esta, 6.63 por 10 a la negativo 34 Joule por segundo. Si tenemos la siguiente fórmula, que es la energía cinética máxima por que es igual a 1/2 por la masa del electrón por la velocidad máxima al cuadrado, que es igual a la constante de Planck por la frecuencia menos la función del trabajo. Aquí tenemos la siguiente fórmula, que es la energía cinética máxima, que es igual a la carga del electrón por la diferencia del potencial también llamada voltaje. Sí, y tenemos que tener en cuenta este dato, ¿verdad? Que es 1 voltio o una diferencia de potencial es igual a 1.602 por 10 a la negativo 19 Joule. Y también la constante de Planck, que ya la veníamos comentando, que también es igual a 4.163 carga del electrón por la diferencia de potencial por segundos. Este movimiento lineal de un fotón no lo vamos a ver porque no lo explicamos antes. Entonces aquí está lo que es la primera, que vamos a sacar la energía cinética máxima, ¿va? Tenemos lo que es los datos, el voltaje o la diferencia de potencial, que es 1.25, y tenemos la carga del electrón, que es 1.60 por 10 a la negativo 19 Coulomb. También tenemos lo que es la masa del electrón, que es igual a 9.11 por 10 a la negativo 31 kilogramos. Entonces vamos a realizar lo que es el ejercicio. Esta es la fórmula, la energía cinética máxima por la carga del electrón por los voltios, que son la diferencia de potencial. Esto lo vamos a multiplicar, ¿verdad? Que es igual a 1.60 por 10 a la negativo 19 Coulomb por 1.25 voltios, y nos va a dar la energía cinética máxima 2 por 10 a la 19 Joule. Ahora vamos a sacar el segundo, que es la rapidez máxima de los fotoelectrones emitidos. La energía cinética máxima es igual a 1/2 por la masa por la velocidad máxima al cuadrado. Como aquí la velocidad máxima es igual a la raíz cuadrada, ¿va? Este 2 pasa a multiplicar con la energía cinética máxima entre la masa. Y la velocidad máxima queda lo que es raíz cuadrada, 2 veces la energía cinética máxima, que es 2 por 10 a la negativo 19 Joule, entre 9.11 por 10 a la negativo 31 kilogramos. Y nos va a dar el resultado de la velocidad máxima 6.63 por 10 a la a 10 elevado a la 5 metros por segundo.
Así que les queda de tarea del primer tema un ensayo y del segundo tema 2 ejercicios que se los voy a estar mandando. Les voy a pasar lista. Esto ha sido todo por hoy, estudiantes. Espero hayan comprendido y entendido este tema. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.